Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Pues Martín, ¿te aquí, cuentas? eh, pues muchas gracias por aceptar platicar en este segundo episodio de Pláticas con el Chalán del robot escéptico enmascarado, Ujú. que como siempre está aquí atrás vigilándome. Pero bueno, pues el día de hoy vamos a platicar con Benítez de ovnis y extraterrestres, pero no con JJ Benítez, sino con otro Benítez, Gabriel Benítez, que a diferencia del primero, pues ve de una manera creo que más amplia el tema de los ovnis con diferentes hipótesis, con diferentes perspectivas, y pues vamos a ver en esta plática cómo se acerca Gabriel Benítez al tema de los ovnis y al fenómeno ovni. Voy a presentarlo. eh, Gabriel Benítez Lozano es licenciado en Mercadotecnia y escritor de ciencia ficción. Ha Ujú. colaborado en varias antologías en México y en el extranjero, entre ellas El hombre entre las dos puertas, un tributo de la ciencia ficción mexicana a Philip K. Dick. Es autor de las novelas Fluyan mis lágrimas, El regreso del Crimson Cricket y El voto duro. Fue el editor de la página Realidad Cero y parte del equipo que editaba el fanzine Laberinto. Ha escrito blogs como Capitán Quasar y Monstruoso, cine de monstruos gigantes. Pues muchas gracias, Gabriel, bienvenido. Y Gracias a ti. pues estamos viendo en pantalla dos de tus libros, Cinema OVNI, el Ujú. cine del fenómeno OVNI, y son reales los extraterrestres. Así es. Eh, Estos dos libros, eh, ¿qué tienen en común? Bueno, de entrada tienen en común que tratan sobre el fenómeno, vamos a llamarle de contacto extraterrestre, o el fenómeno ovni, mejor dicho. El primer libro, de hecho, va a aparecer, acaban de comprármelo este año para aparecer en la editorial Diabolo en España. O sea, va a aparecer este mismo año o el que viene, va a ser editado en España. Y Cinema OVNI, de lo que se centra es esto, habla o se centra en las películas del fenómeno ovni, no donde aparezcan naves espaciales o extraterrestres por sí, sino que tiene que estar dentro de la fenomenología ovni, o la que llamamos la causística ovni como la conocemos, o sea, lo de los platillos voladores, cómo se llama, extraterrestres, encuentros, secuestros, todo ese tipo de cuestiones. Y el primer libro, para mí, pues, bueno, no es para mí, es básicamente el primer libro que se escribió sobre este tipo de cine. Así que las películas más emblemáticas, lo más importante del cine de ovnis, lo tomaba y lo comparaba con los hechos en los que se había basado o en los que se supone son elementos reales, ¿no? Para ver si el cine ha influido al fenómeno o el fenómeno ha influido al cine. Y resulta que es de ida y de venida. O sea, que el cine, de veras, cuando aparecen cosas, después cuates que son, ¿cómo se llama? Testigos, dicen haberlas visto. No sé si me doy a entender. Como para dar un ejemplo, la primera película que habla sobre secuestros extraterrestres es una película que se hizo para televisión en 1971, ahorita si no me equivoco, sobre el caso sobre el caso de la pareja Hill, Betty y Barney Hill. El negro, ella blanca, casados en los 60, fueron de vacaciones a Canadá y cuando regresan encuentran una luz, llegan a su casa, no recuerdan nada bien y necesitan pasar por un proceso de, ¿cómo se llama?, de hipnosis para darse cuenta de que han sido secuestrados en la carretera por un tipo de criaturas que supuestamente vienen de otro planeta, ¿no? Se describen los dos, describen qué onda. Pues ese caso se presentó como libro. El libro se llama El viaje interrumpido. Y en base a él hicieron la película con dos actores muy efectivos. Y cuando ves la película te quedas así como sorprendido porque pues los actores saben transmitir perfectamente bien la idea de hipnosis de cuando están hipnotizados y lo que sienten al tener los encuentros. El punto es esto,
que en el momento en que sale la película y se hace tan famosa en Estados Unidos, entonces se disparan los secuestros extraterrestres. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Bueno, aquí un estudioso del tema, Martin S. Kottmeyer, Kottmeyer. ha, ha estudiado cómo influyó la ciencia ficción en el testimonio de Betty Hill. Tú Ajá, eres claro. un conocedor de la obra de Kottmeyer. ¿Qué autores han influido en tu visión del fenómeno ovni? Y en específico, ¿qué nos puedes decir de Kottmeyer? Bueno, Kottmeyer es un investigador del fenómeno, pero creo que desde un punto de vista, vamos a llamarle un poco más escéptico, no tanto escéptico en la cuestión de que sean realmente seres extraterrestres o de que tal vez el fenómeno no se deba. A ver si me doy a entender. Creo que habemos un grupo de personas que pensamos que el fenómeno existe. O sea, un ovni es un objeto volador no identificado. Si pasa un pájaro y no lo identificas, es un ovni. No sé si me doy a entender. La idea que ahora se tiene es que ovni es una nave extraterrestre. Esa es la idea de que tiene ahorita la gente, el común de la gente, ¿no? De que cuando hablas de ovni, hablas de seres extraterrestres. Sin embargo, esto comenzó a darse en los años 50. El fenómeno ovni comienza en 1947, como creo que ya hablaron en un programa contigo atrás. Comienza pero en ese entonces estamos hablando que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y al menos los 3 primeros años, el fenómeno ovni de que se veían objetos en el cielo no se conectaba con extraterrestres. Pensaban que eran los rusos que estaban teniendo un nuevo tipo de nave o de vehículo que podía servir para espiar a los Estados Unidos. No sé si me doy a entender. De hecho, Sí, claro. las 2 primeras películas de ovnis que se producen en el cine, de ovnis en sí, no son extraterrestres. Uno es un malvado, como un supervillano, y en la otra es lo que te digo, son unos rusos que van por una nave que ha creado un científico norteamericano y la quieren robar. Y es un ovni, es todo ese concepto. Entonces, hasta llegan los años 50, cuando sale un libro muy importante. Ay, se me acaba de olvidar el nombre del libro, pero está escrito por el comandante Donald Keyhoe, que es un cuate que ha estado en la milicia, y entonces él comienza a especular y propone lo siguiente: ¿no será que realmente son seres que vienen de otro planeta y por eso están tan avanzados y lo que vemos realmente son sus vehículos? A raíz de ese famoso libro, ¿cómo se llama? Ahorita me lo voy a acordar cuál es el nombre. A raíz de ese famoso libro comienza la gente a asimilar o a pensar que el fenómeno es de origen extraterrestre, o al menos es lo que se toma como favorito. Yo llegué al fenómeno extraterrestre cuando estaba chamaco, cuando estaba muy mocoso, porque mi papá tenía libros en la casa de Erich von Däniken, un hotelero alemán que se había encargado de viajar por todo el mundo para buscar evidencias de que los extraterrestres estuvieron aquí en el pasado y de que las pirámides y todo eso habían estado, si no construidas por ellos, influidas o sea, que había habido influencia extraterrestre en el pasado de nuestro planeta. Y cuando estás chamaco, pues todo te impacta, ¿no? Así que yo me leía los libros de Erich von Däniken y cómo se llama, y empecé de ahí a tomar otro tipo de literatura de esta. A mi papá también le gustaba. Entonces, de ahí es donde viene mi gusto por todo esto. ¿Y Pero, en qué momento empiezas a ver otras hipótesis, además de, bueno, como mencionas, la primera entonces fue de armas de potencias, ¿no? La siguiente fue la extraterrestre. ¿Tu exactamente, libro son reales los extraterrestres? ¿Tiene esas otras hipótesis? ¿Las explicas ahí? precisamente por eso escribí ese libro, porque está centrado, perdón, no está centrado en demostrar si son o no extraterrestres, porque yo no puedo demostrar nada. ¿A qué me refiero? Este fenómeno realmente no tiene una solución. Por ejemplo, Jaime Maussan puede hablar de extraterrestres, pero él no tiene ninguna prueba de nada. Podrá tener fotografías o podrá tener videos, como ya muchas veces lo han engañado. Pero el punto no es cómo se llama, el punto es que realmente no hay ninguna prueba concluyente de que nos visiten ningunos seres del espacio exterior.
Sin embargo, hay algo muy interesante. Yo creo que el fenómeno existe. A mí me ha ocurrido 2 veces. O sea, yo he tenido, vamos a llamarle un encuentro, no con extraterrestres ni nada, pero, por ejemplo, una vez en la carretera, yo me acuerdo perfectamente bien, me impresionó muchísimo porque íbamos en el carro, de pronto volteo y encuentro que a un lado del carro, a un lado de la carretera, porque era de noche, íbamos a Durango, había una luz grande, así, pero grande, una luz anaranjada con el centro amarillo y estuvo siguiendo el carro. Todos lo vimos en el carro. De hecho, le dije a mi papá, yo estaba chico, detén el carro para que saquemos de atrás la cámara fotográfica y le tomemos foto. No quiso detener el carro y yo estaba súper emocionado ya cuando llegamos a Durango de la experiencia porque de veras fue impresionante. Entonces yo en ese entonces inmediatamente yo pensaba, habían sido ovnis, se habrá detenido el reloj, nos habrán secuestrado, toda esa onda, ¿no? Y después encontré que eso podía tener una respuesta científica. O sea, por ejemplo, me tocó ver un documental donde hablaban de unas bolas de este estilo, pero eran rayos de plasma. Un monje medieval, no me acuerdo si el siglo XII, describía mientras iba caminando por el bosque cómo vio salir del suelo estas luces. No, nunca las consideró demonios ni nada por el estilo, pero cuando las describió, haz de cuenta que describió lo que yo vi. Entonces yo dije, caray, después de tantos años, lo más probable es que nos hayamos topado precisamente con un rayo de plasma, sí, porque tiene la descripción completa. Pero ahí te va el punto. Eso es lo que yo creo, pero yo no tengo la prueba para decir que lo que yo haya visto sea o un rayo de plasma, o una nave extraterrestre, o quién sabe qué. Como dice Carl Gustav Jung, algo vemos en el cielo, pero no sabemos qué. Por lo tanto, el libro de ¿Son reales los extraterrestres? Lo que quiere poner 10 hipótesis diferentes sobre lo que pueden ser o estos fenómenos o la idea esta del fenómeno ovni. Porque otra cosa es bien importante, todo el mundo habla de teorías en el fenómeno ovni, pero no hay teorías en el fenómeno ovni, son puras hipótesis. Una teoría es algo que ya tiene un corpus, ya tiene un cuerpo de elementos que sostienen la idea, por ejemplo, de que es extraterrestre. Pero la verdad, unas fotos no soportan la idea de nada. Un video tampoco lo hace. Por lo tanto, en el fenómeno ovni, discúlpenme todo mundo, pero no hay teorías. Hay puras hipótesis, o sea, cosas que tú crees. Como yo. Yo vi, a mí me siguió, o sea, la luz no siguió el carro, no era una luz pequeña, era una cosa así grandota que pasó detrás de 3 cerros continuaba a nuestra misma velocidad. Muy bien, yo vi el objeto o vi el fenómeno, pero ¿qué es? No puedo más que hacer una hipótesis, aunque yo lo haya vivido. A eso me refiero. Philip Glass, creo que él, en un principio, para su primera obra, usaba mucho la hipótesis de los plasmas. Creo que ya para su siguiente obra reconsideró y creo que él mismo consideró que había exagerado en pretender explicar muchos casos con esa hipótesis, pero es interesante esa idea, ¿no? Pues de hecho a mí me parece muy factible, pero no puede explicar todos los reportes. Eso es totalmente cierto. Es más, no creo que ni puede explicar el 90% de ellos. De que se haya dado, maybe sí se ha dado, pero de que es lo que me pasó a mí, explique todo el fenómeno, obviamente, ¿no? Claro. A eso me refiero. Sí. Después, por ejemplo, sobre lo que me platicabas de Kott Meyer sacó un artículo muy interesante que hablaba de cómo la ciencia ficción había influido en el fenómeno ovni. O sea, que cuando el fenómeno ovni llegó en 1947 al público norteamericano, en especial, que fue donde detonó todo, ya teníamos un público que estaba básicamente, o que ya conocía los elementos básicos de la ciencia ficción. ¿A qué me refiero? Las revistas de los años 30, estamos hablando revistas de ciencia ficción, que ponían en sus portadas naves espaciales y todo, tenían en sus portadas muchos ovnis, no sé si me doy a entender, o sea, naves redondas.
Tenemos Sí. que la figura del extraterrestre, como la conocemos esta, la del gris que está apareciendo en la pantalla, que así le llaman el gris, fíjate algo interesante, tienen forma humanoide. Si vienen de otra galaxia, ¿por qué tienen esta forma? Pero el punto es que esta forma ya la habían puesto en las historias de ciencia ficción, en las revistas, los ilustradores. La gente ya estaba en concordancia con un nuevo mito. ¿A qué voy? Yo creo que la cuestión de la situación que estamos viviendo es como una forma, es una replicación de los mitos. Antes se te aparecían los ángeles y los duendes. De hecho, hay un libro muy interesante al respecto que se llama Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, que habla sobre cómo hay ciertas concordancias entre los relatos de apariciones de duendes con los secuestros o con las apariciones extraterrestres, ¿no? La idea, aunque no, bueno, no es idea de él porque él lo deja abierto, pero la idea de muchos es que es que no eran duendes, es que eran extraterrestres, que es lo de ahora. Se supone que ahora nosotros ponemos y decimos, eran esto, pero la verdad es que no tenemos pruebas de nada. A lo mejor lo que se veían los duendes y todo lo demás es parte de los mitos. ¿No es acaso el extraterrestre una parte del mito actual? O sea, nosotros ya no vemos duendes. Desde principios del siglo XX comenzamos a ver extraterrestres e incluso un poquito más atrás, como en 1896 o 98, no, en el 98, 1898, que cuando aparece la obra de ciencia ficción de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, ¿no? Donde los marcianos invadían la Tierra, en especial invadían Inglaterra, y entonces ya empezamos a tener una conciencia de la existencia tal vez de otras criaturas o de civilizaciones extraterrestres. Entonces, las figuras míticas que antes tomábamos como ángeles y todo lo demás, ahora ya no tienen, o sea, gracias a la ciencia, ya no tienen una base científica, así que tenemos que sustituirlo con algo que sí la tenga, y esto puede ser el extraterrestre. Digamos, Vallée, y aunque no es exactamente que él sea un representante de la hipótesis psicosocial, sí tiene contacto con quienes asumen esta hipótesis. O lo tome en consideración, porque el libro no dice, en el libro afirma que él no está diciendo que los duendes sean los extraterrestres, pero se le hace extraño ¿cómo se llama? La concordancia que hay con varios de ellos, pero precisamente Kottmeyer, que es de lo que quería comentar acá, espérame un momentito, porque de hecho hace poco volví a leer el artículo donde habla de todo esto. Ahorita quiero dar aquí el nombre del artículo para los que les interese conseguirlo después. Es el de Nada Predispuestos, ¿no? Sí, ándale, efectivamente. Se llama Nada Predispuestos, el trasfondo cultural de los informes de abducciones. Así se llama el ensayo. Y él muestra precisamente esto de lo que estamos hablando, cómo los elementos de que ahora tienen, por ejemplo, del secuestro ovni, ya existían en los cuentos de antes de ciencia ficción. O sea, que dice que hay una estructura narrativa, donde se puede meter la cuestión de los ovnis. O sea, primero el secuestro, ¿no? Él, por ejemplo, muestra un cómic que se hizo de Buck Rogers, un personaje de los 30s, 40s, Buck Rogers en el siglo 25, donde a una chava lleva una nave, un ovni, saca una garra, la garra, se la lleva, y cuando la mete adentro hay unos seres que son como seres gato, que lo primero que hacen es que la ponen en una mesa como para auscultarla, y después hablan y preguntan, hablan con ella, platican y todo lo demás, y al final le dan una vuelta por toda la nave, etcétera, etcétera, y ocurren los mismos elementos que ahora tenemos en un secuestro extraterrestre. Lo interesante, ahorita me has hecho una pregunta, es que cuando había yo encontrado, por ejemplo, otras hipótesis. Como lector de ciencia ficción, porque escribo también ciencia ficción, soy lector y todo eso, la ciencia ficción te pone a pensar en otras cuestiones, o sea, a ver otros puntos de vista que no tienen por qué ser siempre esos. Entonces tú te empiezas a cuestionar, en primer lugar, la pregunta,
¿por qué siempre son humanoides? ¿O por qué son lagartoides? O sea, ¿hay lagartos en Zeta Reticuli? ¿O qué onda, no? Después empiezas a ver cosas interesantes, como precisamente cómo el secuestro extraterrestre lo que hace es replicar las cuestiones con las que vivimos ahora. ¿Por qué te acuestan en una cama como si fuera, o sea, como de medicina y te inyectan cosas? O sea, unos tipos que vienen de más allá de 50 años luz de distancia deben de tener una tecnología tan avanzada que no necesitan meterte, ¿cómo se llama? Que no necesitan meterte agujas. Y de hecho, la ciencia ficción y la ciencia actual ya lo está poniendo. Los nanorobots, no sé si hayas escuchado hablar de eso. Son pequeñas máquinas que insertan dentro de tu cuerpo y ellas son las que se encargan de moverse por todo el cuerpo para arreglarlo y la fregada. Pequeñas maquinitas. Comenzó en la ciencia ficción y ahora se está estudiando todo eso y ya hay algunos ejemplos de nanomáquinas. Bueno, un extraterrestre, la neta, no necesita una nave llevarte arriba para empezarte a estudiar. Si son tan avanzados, te avientan unas nanomáquinas, entran en tu cuerpo, se conectan con ellos y ya pueden estudiarte desde tu casa. O sea, en este momento, mientras hablo contigo, yo puedo estar siendo estudiado por extraterrestres, no sé si me doy a entender. Y digo, ah, caray, ahí entonces llega un punto interesante. Es cierto entonces que lo que estamos, ¿cómo se llama? Que el fenómeno ovni o al menos el secuestro extraterrestre está quedando caduco. Obviamente sí, porque ya no se ajusta a lo que podría ser todo esto. Creo que Carl Sagan decía que parecen estos extraterrestres ser muy avanzados en física porque lograron llegar hasta acá, pero muy atrasados en biología, por ejemplo, ¿no? O muy atrasados, o que todos llegan y te hablan de Dios y de la hermandad extragaláctica y todas esas madres que puedes leer en cualquier novela de Marvel, en cualquier cuento de Marvel, pues obviamente te está diciendo algo. Te está diciendo que el fenómeno tiene que ver con lo que quiero decir es esto, no es que la persona que lo haya experimentado sea un mentiroso, sino que no sabemos bien cuál es el fenómeno que se está dando ahorita. Carl Gustav Jung, uno de los padres del psicoanálisis, más que nada del psicoanálisis simbolista, vamos a llamarle así, estaba muy emocionado cuando comenzó todo, a él le tocó parte del fenómeno ovni porque lo que vio en él fue precisamente vamos a decirle, cuando reinicias la idea del mito, o sea, cómo los mitos se adaptaban a esta época. Ahora déjame decirte algo bien importante. Yo sí he notado que el fenómeno ovni va a la baja. Sí. O sea, el fenómeno como que ya no tiene ni los libros de antes. Tal vez en cine sí. En cine se ha multiplicado muchísimo esto. Pero en los libros ya ni lo toman en serio por una cuestión. Porque durante años hemos tenido los mismos, ¿cómo se llama? Los mismos casos emblemáticos. O sea, ahorita se habla en el 2020 de los mismos casos que ya conocíamos en los 60 o en los 70. No sé si me doy a entender. No hay casos nuevos que refresquen esto ni que demuestren nada. Continuamos con las mismas cuestiones que sacaron gente como el autor de ¿cómo se llama? De Comunión, como Whitley Strieber o como el cuate el de Cape Cod, ¿cómo se llama? El de Incident, en Cape Cod se me fue el nombre de él. Bueno, pues son muchos cuates que han estado investigando el fenómeno ovni, pero no han cambiado. Aparte, otra cuestión, todo el mundo traemos ahora, ¿cómo se llama? Teléfono con cámara. Era como para que estuviéramos tomando ovnis todo el día y hubiera muchísima información y no hay. Y la que hay, obviamente es trucada muchas veces. No puedo decir obviamente porque no tengo las pruebas, pero te digo, o sea, hay algunas que sí se nota que es un pinche truco. Sí, pero sí. Hay otras que dices, bueno, puedo darle la cuestión de la duda, pero no se ve una nave espacial, para que me entiendas. Continúa en un misterio, continúa como entre la niebla esto. Y obviamente cada vez se da uno más cuenta de que no pertenece tal vez al fenómeno de seres extraterrestres como a todos nos gustaría verlo, ¿no? Al estilo Maussanita, como al estilo de Jaime Maussan o de este Muñoz que hacen negocio con estas cuestiones. Y sí, esto va a la baja, es lo que he estado viendo.
Bien. Para ir cerrando la conversación, entonces, en Cinema OVNI, eh, revisas cómo el cine influye al fenómeno y cómo el fenómeno influye al Influye al cine. cine. Así es. Y en Son Reales los Extraterrestres presentas más de 10 hipótesis. Presento 10 hipótesis que pueden explicar hasta cierto punto lo que podría ser el fenómeno, a final de cuentas. De hecho, le puse Son Reales los Extraterrestres, pero el verdadero título debería ser Si es real el fenómeno OVNI, en dado caso. Porque no hablo nada más de los extraterrestres, sino de muchos otros elementos. Por ejemplo, a mí hace mucho tiempo leí un libro bien interesante sobre un experimento que hicieron. Ahí tengo el libro sobre inteligencia artificial, pero es un tipo que había hecho una especie de ecosistema dentro de su computadora donde había dos objetos, creo que era un circulito y un triangulito. Cada uno podía hacer cierta cuestión, multiplicarse o esto o el otro, pero dejó un elemento como para que fuera al azar. Y entonces el cuate acabó descubriendo que los circulitos se acaban comiendo ¿cómo se llama? A los triangulitos. Y después que los triangulitos sacaron un sistema de defensa para no, ¿cómo se llama? Para no ser comidos. O sea, acabó habiendo un ecosistema que gracias al azar se formó dentro de su computadora. Y mi idea fue, y no creo que sea yo el que haya tenido solamente esta idea, no es que nuestro cerebro sea una computadora, pero no habrá ocurrido algo dentro de nuestro cerebro que creó un nuevo ecosistema interno e inconsciente, que son estas criaturas que nosotros pensamos ver, para que me entiendan, es como si tú hubieras creado tu propia Siri o tu propia Alexa dentro de ti, no sé si me doy a entender. Obviamente es otra hipótesis, porque está más fantástica que la que ya conocemos de los extraterrestres, pero explico ciertos puntos ahí que me hacen suponer que podría ser otra, ¿cómo se llama? Otra explicación. Hay mucha, le digo, hay 10, coloqué 10. Ok, mira, si vemos la siguiente diapositiva, por Ajá, favor. déjame ver. Bueno, eh, Ah, vemos aquí, todavía tus libros están a la venta. no, Cinema OVNI ya no. Lo tuve que detener porque me lo compró la editorial Diabolo y a Diabolo le voy a hacer una edición especial que es un poco más resumida. Es más resumida que esta, pero va más al grano. Es lo que, o sea, aquí hablo de muchísimas películas, pero muchísimas. O sea, muchas pequeñas las metí y las comenté, pero acá no, me voy a encargar de comentar las películas más importantes sin andarme disipando, para que me entiendan. Aquí sí se vio muy disipado, allá no. Por eso le estoy preparando ahorita el libro a Diablo en España. Y el otro libro que tenemos aquí es Impacto de Héctor Chavarría. Héctor Chavarría es pues, básicamente uno de los exponentes más importantes del fenómeno OVNI, no a nivel nacional, sino, tú sabes, a nivel internacional. Aparte, él fue director ya al final de la revista Contactos Extraterrestres, de la cual hablaron en tu programa anterior. Muy interesante y todo. Pero Héctor Chavarría es de los pocos en el mundo que ha hecho una investigación que de veras ha llegado a un final, o sea, donde te lo pueden demostrar o no. ¿Y de qué trata? De cuando cayó una especie de objeto en la Sierra de Puebla. Impacto, ese libro narrado por él, donde, o sea, explica todo el proceso de investigación. Para la gente que quiera ver cómo de veras se estudia un fenómeno ovni de en serio, tiene que leer este libro para que vea cómo iban a tales puntos, cómo investigaban y cómo llegaron a la sorprendente solución del caso, ¿no? De la cual incluso el libro contiene fotografías. O sea, ahí está la prueba. Y no solamente ahí está, o sea, es una cuestión que ha sido aceptada internacionalmente. Básicamente es el único caso OVNI que se ha solucionado al final. Entonces, el libro de Héctor Chavarría es muy bueno. Lo pueden encontrar en Amazon, está en Amazon ahorita en Kindle, o tú te lo puedes bajar para tu tablet Kindle, pero es bien interesante. Ahí también está en Lectu, en España, donde puedes comprar el archivo. Pero es muy bueno este libro de Héctor Chavarría, porque te habla directamente de todo. No se guarda nada, explica todo lo que pasó y van a encontrar a otras importantes figuras del mundo de la ovnilogía en México
en Impacto, la historia del caso Puebla. Así es. Lo puse porque eres el editor. Soy el editor, nosotros sacamos el libro, lo tenemos a la venta en Amazon y en Lectu, y yo tuve la suerte de que Héctor Chavarría haya confiado en mí para pasar este libro directamente a mi editorial, en lugar de publicarlo, ¿cómo se llama? Pues en un editorial físico. Estamos pensando ahorita en eso, porque realmente es muy bueno este libro. No es porque yo sea el editor, sino porque estamos hablando de una voz de la ovnilogía en México. Y es el único que ha, ¿cómo se llama?, que ha obtenido un resultado de una investigación ovni. Eso no se lo quita nadie. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Sabemos que este tema, bueno, ahí está tu blog, bueno, que ahí hay artículos sobre este tema que se pueden encontrar. Y bueno, seguramente estaremos platicando en un futuro y tal vez dure más próximamente estas conversaciones, porque pues como que uno se queda con muchísimas ganas de seguir platicando. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Gabriel. ¿Algo más que desees agregar? No, pues solamente que si quieren conocer los libros, entren a Amazon o entren a Lectu, con K, lectu.com. Ahí pueden, ¿cómo se llama? Pueden comprar los libros. La verdad, están bastante accesibles y los pueden leer en su... De hecho, uno de ellos sí está en físico, el de, ¿cómo se llama? El de las hipótesis, ¿son reales los extraterrestres? Pero lo traen desde Estados Unidos y está muy caro. Entonces, por eso yo pienso que es mejor la edición escrita, o los que quieran contactar conmigo, gabriel.benitez@gmail.com, para poder hacer la venta del libro. Lo podemos hacer, se los puedo pasar en PDF o en EPUB o en móvil, lo que necesiten para que lo puedan leer en sus dispositivos, su tablet, lo que quieran. Bueno, pues muchas gracias. Yo nada más agregaría que, bueno, pues para ampliar la visión del fenómeno ovni y no quedarnos con la hipótesis extraterrestre únicamente, que es simplemente limitarnos, hay que conocer otras ideas, otros autores, y pues con el trabajo de Gabriel podemos comenzar a hacer eso. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Que estés muy bien. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes y buenas noches a todos. Buenas noches.